Llénalo de ti, Señor. Que solo podemos encontrar tu presencia en medio de nosotros. Y tan solo poder escucharte, Señor. No podríamos explicar la manera de que tú nos hablas, amado Dios. Y tú hasta el día de hoy hablas a tu pueblo de miles de formas, de miles de maneras. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Vamos, levanta tus manos. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, aunque tenga mil problemas. Pero ¿qué pasa
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ese fuego que nos quema. Y el fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, le decimos: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Decide levantar tus manos. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todos vamos a levantar nuestras manos. Cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, Señor, levanto mis manos. Si tengamos muchos problemas, aunque tenga mil problemas, Él conoce tu problema. Cántale con convicción. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir esa unción, una unción que me hace cantar. Cántale. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ese fuego que te consume, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Olvídate de todo. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir esa unción, una unción que me hace cantar. Cántale. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir ese fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Él tiene la solución, hermano.
Él no te falla. Entrégale tus cargas, tus peticiones, que Él te va a responder. Cuando levanto mis manos, le decimos una vez más. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir, sí, Señor, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Hoy levantamos nuestras manos, Dios, y te agradecemos por todo lo que has hecho. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Sea bienvenido a la casa del amado, lugar a donde el Señor nos convoca a través del Espíritu Santo para que podamos estar en comunión y podamos recibir de Él todo lo que Él tiene para con nosotros. Claro, nosotros también traemos, dice la Escritura, ofrenda de labios que confiesan su nombre. Y también nosotros, todo nuestro ser, porque dice que nuestro cuerpo tiene que ser esa ofrenda viva, santa y agradable para el Señor. Amén. En esta mañana quiero animarle que usted vaya abriendo su Biblia en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 5 de Génesis. Vamos a tomar el primer versículo de ahí y vamos a avanzar a través del texto bíblico. Como siempre, si usted quiere tomar nota, es una buena actitud para luego volver a la Escritura y que podamos refrescar a través del Espíritu Santo la palabra que Él quiere que traigamos a memoria y podamos dejar crecer en nuestros corazones. En esta mañana queremos anunciarle que anoche llegó la hermana Flor a Perú, así que estará unos 2 meses en el Perú. La vamos a tener poquito acá porque ella tiene que viajar por varias regiones y visitar varias iglesias. Tiene poco tiempo, solo tiene 2 meses para estar porque son las vacaciones en Europa y entonces queremos que aproveche para poder visitar iglesias que oren por ella, la cubran, ayuden a sustentarla y seguramente la vamos a tener en algún momento, pero no todo lo que quisiéramos porque entendemos que tienen que visitar otros lugares. Amén. Oren por ella, como decíamos, para que Dios la fortalezca y le dé la fuerza para hacer todo lo que tiene por delante. Hoy es día de cena del Señor, vaya teniendo un corazón preparado, dispuesto para participar de los símbolos, para que lo hagamos dignamente. Dice la Escritura, tenemos que pesar nuestros corazones en la presencia del Señor para ver si hay algo, hay que arreglarlo, ¿no? Uno todavía tiene tiempo en este tiempo, mientras estamos predicando, y si antes de compartir el pan y el jugo de la vid hay algo con alguien que está de repente, es su familia y tiene algo que arreglar, puede arreglarlo antes de participar y si es algún otro hermano se acerca, lo abraza y comparten el pan y el jugo de la vid juntos. Amén. Muy bien, Génesis capítulo 5, tenemos por ese reloj está más que avanzado, ya me queda poco tiempo. Versículo 19 de un personaje muy conocido, dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas.
Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 375 años. Último versículo, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez más vamos a hablar de esto de caminemos con Dios, ¿no? Sin lugar a duda somos parte de un pueblo, somos parte del cuerpo de Cristo, como veíamos en una prédica hace unos días, pero el desafío es caminar cada día con Dios. Todos tenemos este desafío, no es solamente lo que hacemos en la congregación, sino cómo caminamos y cómo nos comportamos en medio de esta generación. Enoc caminó algunos días, ¿no es cierto? Dice, y caminó Enoc con Dios en el versículo 22, después que engendró a Matusalén 300 años, no 60 años, 50 años, 20 años, de repente, sino 300 años. Quiere decir de que ese es el logro, el poder caminar cada día con Dios, el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Porque de repente todo esto que es bueno y que es la vivencia, ¿no es cierto?, de congregarnos, de estar reunidos juntos y en armonía, que es una demanda bíblica, es maravilloso, es a donde dice Dios, derrama bendición y vida eterna sobre nuestras vidas. Pero luego usted y yo tenemos una responsabilidad de ser de testimonio afuera del templo, afuera de las cuatro paredes, porque aquí el resto no nos ve, no sabe quiénes son, no sabe cómo vivimos, cómo nos comportamos. Anoche hablaban del carácter justamente en la prédica de los jóvenes y es ahí, eso se demuestra afuera, se demuestra en el hogar, se demuestra en el estudio, se demuestra en el trabajo, se demuestra en el día a día, cuando usted va al mercado, cuando usted sube a la combi, es ahí a donde estamos nosotros siendo de testimonio para los demás. Puede ser un buen testimonio o no un buen testimonio. Pero si caminamos con Dios, sin lugar a duda, el testimonio va a ser bueno. Porque es como cuando los chicos, en general, cuando los chicos caminan con los papis, se portan bien. Aunque algunas veces vemos algunos que hacen berrinche por la calle, en el mall, en cualquier lado, ¿no? Esos berrinches que no los dejan bien parados los papis, ¿vio? Se tiran al suelo, patalean, ¿no? Bueno, no es un buen comportamiento. Pero en general, los hijos se van a portar mejor si están los papis. Bueno, si Dios está con nosotros, usted y yo tenemos que portarnos bien porque Él nos está viendo, Él está escuchando, Él está mirando nuestra actitud. Y es esto la importancia de caminar con Dios y en los caminos de Dios. Jeremías, en un momento muy difícil del pueblo de Dios, trae una palabra que viene directamente de la presencia del Padre y le dice, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Bueno, eso que Jeremías traía al pueblo en un momento muy difícil para ellos, es exactamente lo mismo para nosotros cada uno de los días de nuestra vida. Mientras estemos en esta tierra, usted y yo tendremos cada mañana la posibilidad de elegir por qué camino andaremos. Si andamos en los caminos de Dios o andamos en otros caminos, ¿no? No va a estar el pastor, no van a estar los consejeros, el cuerpo ministerial, los mentores, viendo dónde usted camina. Pero hay alguien que sin lugar a duda lo ve todo y es nuestro amado Dios, que es omnipresente, está en todos lados y Él sabe bien qué camino caminamos cada uno de nosotros. Quiere decir de que es un desafío en la presencia de Dios saber en qué andamos, por dónde andamos. Y es como cuando usted sale a la ruta, sale a viajar, bueno, depende del camino que tome, a dónde llega, ¿no? Entonces, esto es igual en la vida. Uno puede tomar un mal camino, terminar en un mal lugar, tener muchos problemas cuando conducimos, si no tomamos en cuenta la señalización, los consejos, la experiencia de otros para poder viajar. Bueno, es lo mismo en las cosas de Dios. Si nosotros nos equivocamos de camino, tendremos graves problemas.
Claro que no lo tendremos solo nosotros, sino que llevaremos toda nuestra familia y nuestra descendencia por un camino que no es el mejor. Quiere decir que tiene mucho peso la decisión que vamos a tomar. Así como usted no iría con toda la familia y se metería en un camino de precipicio, a donde es muy difícil andar con su auto, su carro y arriesgando la vida de todo. Bueno, exactamente lo mismo en lo espiritual. Así como no lo deberíamos hacer, ¿no es cierto?, en la vida natural, tampoco debemos hacerlo en lo espiritual, porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida, la de nuestro matrimonio, la de nuestros hijos y nuestra descendencia, porque de alguna manera ellos verán qué hacemos nosotros y tratarán de imitar lo que hacemos. Por eso es tan importante ver en dónde y cómo caminamos. La carta a los Efesios, vamos a ir por una cuestión de tiempo directamente al Nuevo Testamento, y luego tenemos 2 o 3 versículos del Antiguo, pero hay más versículos que hablan sobre esto. Pero en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice de esta manera, está hablando Pablo: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quiere decir que hay que caminar de una manera digna, ¿no? De una manera honorable, de una manera que traiga testimonio, que los otros vean. ¿Se acuerda cuando los discípulos caminaban por Antioquía? Fue el primer lugar donde dice, estos son cristianos, porque se comportaban como pequeños Cristos, ¿no? Por la actitud, la forma de ser y demás. El nombre no es que lo elegimos nosotros, los pusieron los de afuera, ¿no? Como siempre el nombre viene desde los que nos observan, ¿no? Cuando vino la Reforma, dijeron, ahí están, 500 años atrás, dice los protestantes. No es que resolvieron decirse que se llamaran de esa manera, porque eran los que estaban de alguna manera levantándose en contra de algunas prácticas de la iglesia, en algunas cosas que no estaban bien y que entendían que había que cambiar todo eso, de erradicar, desarraigar prácticas y hábitos en la iglesia que se habían metido adentro y no estaban bien, y que Lutero fue aquel hombre usado por Dios para eso. Entonces, para que la gente pueda decir que verdaderamente usted y yo somos cristianos, será por lo que ve, por lo que hacemos, cómo nos comportamos, ¿no es cierto? Y tenemos centenares de oportunidades para dar testimonio de eso en todo lugar, ¿no? En todo tiempo, y de esto va a hablar la Escritura. Efesios fundamentalmente, vamos a ver qué nos dice la carta de Pablo a esta iglesia en particular, y dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. En la otra versión le dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, que quiere decir lo mismo, caminar, vivir, quiere decir que cómo nosotros interactuamos en el día a día en los distintos espacios que tenemos. De repente uno no es un predicador de púlpito, de repente uno no es parte de uno de los ministerios de la iglesia, pero sabe, es fundamental su testimonio en medio de la comunidad. Eso determinará que otros se quieran acercar a los caminos del Señor. De eso otros dirán, qué bueno, mira cómo es esta gente, ¿no? No barre la vereda y me tira la basura a mi vereda, ¿no? No me roba la luz, ¿no? Como el del lado, no me roba el agua como el otro, porque es en esas cosas que demostramos si somos cristianos, si verdaderamente no está el espíritu de este mundo en nosotros, porque hay un espíritu de este mundo que habla de las prácticas, habitualidades, de lo que hace la gente y que está mal, ¿no es cierto? Subir al colectivo y bajarse sin pagar, y bueno, todas esas cosas del día a día, ¿sabe? Hay gente que lo ve. Hay gente que se da cuenta. Otra es que, aunque no le cobraron, usted antes de bajar dice, ahí tienes, no me has cobrado. O si va al mercado y le dan de más el vuelto, usted devuelva, ¿no es cierto?, lo que le dieron, o lo que fuera. O ve que a alguien se le cae algo en la calle y usted se arrima y le dice, perdón, se le ha caído esto, ¿no? Bueno, son las actitudes. Un cristiano tiene que marcar la diferencia. ¿Vieron las prendas? Suelen tener, cuando son de marca, tienen una marca interna que dice la calidad, ¿no? De dónde viene, quién lo confeccionó. Bueno, la marca en el orillo
que le llaman nuestra, tendría que decir de dónde venimos y que pertenecemos a Dios y que somos cristianos. Para que cuando vean lo que hacemos, digan, sabemos de dónde es este hombre, esta mujer, esta familia. Por eso nos habla acá de caminar como es digno, andar como es digno de la vocación que fuimos llamados. Nuestro amado Dios nos ha llamado, nos brindó la oportunidad de ser parte de su reino y por lo tanto ese es el desafío de todos. Todos tenemos que ser testigos, dice la Escritura. No todos serán evangelistas que van a llenar un estadio, no todos harán estas cosas, pero todos tenemos la responsabilidad de extender este reino y no lo podemos extender con malos hábitos, porque si predicamos mucho y aún tenemos una aparente piedad en nuestra forma de vestir y de comportarnos y de hablar, pero después las prácticas son malas, tiramos por tierra todo lo que pudimos predicar. Entonces es un buen fundamento vivir de acuerdo al consejo de Dios y sobre ese fundamento dar testimonio de lo que Dios ha hecho en y por nosotros. Todos tenemos mucho que hablar de eso, porque Él, que no es cierto, nos amó de tal manera, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro comportamiento, Él, nuestro amado Dios, mandó a su Hijo a buscarnos y a salvarnos, y tenemos la oportunidad, la posibilidad, el privilegio nosotros de poder hablar de su maravilloso amor y de su misericordia. Dice entonces que en esto de andar, habla de andar con toda humildad y mansedumbre, ¿no es cierto? No ser conflictivo, porque justamente algunas de estas cosas hablaban en la prédica de anoche los jóvenes, de poder tener un carácter que refleje a Cristo en nosotros. La gente hoy es muy conflictiva, pelea en cualquier lugar, donde usted quiera que va, en cualquier fila, en cualquier lugar que haya una gestión, la gente está peleando, la gente está sacando roce, chispa ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso no deberíamos pegarnos a la corriente, deberíamos tratar de bajar, ¿no es cierto?, los decibeles del lugar a donde nos encontramos. Tenemos que comportarnos con toda humildad y mansedumbre. Dice la Escritura en otro lugar que no debemos tener mayor concepto de nosotros que el que debemos tener. Porque a veces parece que enseguida nos sentimos afectados, enseguida nos sentimos que no nos dieron el lugar que correspondía, que enseguida no es cierto, alguien nos sobrepasó o lo que fuera, y eso no está bien. Uno tiene que tener un equilibrio, saber esperar, saber considerar, dar lugar a otros en nuestro comportamiento. No importa el lugar que tengamos. En lo social, de repente usted tiene una posición social interesante, de repente en lo profesional es el mejor en su profesión, de repente en lo político ocupa algún cargo en la política, pero eso no es justificativo, mejor sería decir, para perder estas cosas que demanda el Señor, estas actitudes de humildad y mansedumbre. Para cerrar esa expresión, dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Nadie tiene que ser igual a nosotros. Es un mal concepto pensar que de repente la esposa o el esposo tienen que ser igual a uno. No puede ser así, porque no somos gemelos, ¿no? No hemos nacido el mismo vientre, el mismo óvulo, somos diferentes. Aunque sean hermanos, los mellizos, que no son gemelos, ya son diferentes. Cuanto más dos hermanos en una familia. Cuanto más entre el esposo y la esposa que vienen de hogares diferentes, no tienen por qué ser iguales. Y así lo mismo con cada hermano. Somos radicalmente diferentes, expresamos nuestra fe en una manera diferente. A algunos les agrada levantar manos y, ¿no es cierto?, y a viva voz, decir aleluya y demás, y el otro no. Bueno, ninguno de los dos tiene que presionar al otro, ¿no? El que está a viva voz de presionar al otro, ¿y por qué tú no levantas las manos y demás? Déjelo, él sabe cómo adora a Dios, por eso no queremos que desde el frente
no lo tengan a usted ahí empujándolo, ¿no? Levante las manos, baje las manos, cierre los ojos, abra los ojos, ¿no? No. Usted tiene que hacer lo que siente. Si el adorador adora acá adelante, el pueblo adora. Y si el adorador no adora, por más que le den con el trenzadito, la gente no va a adorar. Quiere decir que es en la medida que adoramos, unos adoran de una manera y otros adoran de otra. Quiere decir que hay que tener una actitud sabia de entender que somos diferentes y tenemos que en ese sentido, acá habla de soportarse, cuando ya la cosa está un poco difícil, cuando parece que ya está a punto del roce, no soportando unos a otros. Es una buena palabra también para el matrimonio, ¿no? Pero estamos hablando de en general, en este día en particular, dice con paciencia, y la paciencia es la capacidad de soportar en medio de la prueba, cuando la presión ya es tan grande y uno todavía tiene la capacidad de soportar sin explotar, ¿no? Eso es paciencia, entonces no es paciencia sin presión, sin tormenta, sin dificultad. La paciencia se manifiesta, es evidente cuando una persona está bajo problema, bajo presión, en circunstancias inadecuadas de algún momento, pero que puede estar bajo control y se da aquello de tener dominio propio. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pues en la otra versión habla de esforzarse, esto de solícito. ¿Es fácil mantener la paz en un grupo? No. Usted lo sabrá, no es fácil en el hogar. A veces no, parece que una bolsa de gatos, ¿no? Perros y gatos ahí adentro, aunque sean gatos solos ya se arañan, ¿no? Bueno, entonces, pero en los distintos ámbitos a donde todos tenemos que estar, no siempre es fácil mantener la paz. Por eso dice solícitos en guardar el vínculo, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y la otra versión, la nueva versión internacional, dice esfuércense por mantener la unidad del espíritu, porque es ahí a donde uno ve buenas cosas, buenos frutos. Entonces hay que esforzarse de no ser siempre el que provoca el problema, ¿no? Porque algunos tienen la particularidad de ser los que siempre desatan la tormenta y quieren que los otros lo toleren. Bueno, tampoco. El punto es, el equilibrio es de todo, ¿no? Uno tiene que aprender que no se puede dar el gusto de en todo lugar patear el escritorio, patear la mesa, provocar el problema y algunos dicen, bueno, es lo que yo siento, ¿no? Bueno, eso es inmadurez, ¿no? Y no habla de nada de sabiduría en lo espiritual cuando la persona hace repetitivamente esa actitud, es una persona inmadura que no es espiritual y que de alguna manera está trabajando para otro reino y no para el reino de Dios, ¿no? Entonces dice, porque somos un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, ¿no? Hablábamos hace pocos días de un cuerpo y es bastante problemático cuando algunos de nuestros, ¿no es cierto?, órganos en un día no andan bien. Si en la mañana su hígado no anda bien, que no es por culpa de él, seguramente es porque a la noche lo estuvimos dando duro al pobre hígado, usted se va a dar cuenta que ni ve bien al otro día, ¿no? Y seguramente su carácter se altera, porque cuando su hígado está mal, por eso algunos dicen que tiene problema de hígado aquel que siempre reacciona mal, porque afecta justamente todo, somos un todo. Y si su hígado anda mal, bueno, usted está medio amargo, ¿no? Está medio problemático y, como le dije, hasta su vista estará afectada. Si usted me acompaña el versículo 17 y en adelante del mismo capítulo, que sigue hablando de la unidad y del caminar en el Señor, dice Pablo una vez más, esto pues digo y requiero, como que exige, insiste, está hablando esto, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice que no vivan más con los pensamientos frívolos como los paganos. Quiere decir que mucho tiene que ver en nuestra manera de caminar, cómo están nuestros pensamientos. De acuerdo a nuestros pensamientos es como actuamos, interactuamos. Hemos dicho centenares de veces que lo que pensamos somos, ¿no?
Entonces, cuando la persona dice, se me escapó algo, ¿no? Alguna lisura, alguna reacción inadecuada, violenta. Mira, no es que se le escapó hoy, está siempre ahí. Simplemente se le abrió la jaula y algo se disparó, pero está ahí. Entonces, la solución no es solamente que no se escape, no tiene que estar en el pensamiento. La persona que nunca piensa palabrotas y demás, va a llegar un momento. Claro, llegamos saturados de todo eso del mundo, pero en la medida que nos saturamos de la palabra de Dios y sacamos fuera todo aquello que había antes, no va a estar en nuestro registro, no va a estar en nuestro vocabulario, no va a ser parte de nosotros, pero si está activo es porque todavía en tus pensamientos eso está tan vivo como cuando aparentemente te convertiste. Muy bien, dice entonces, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, a causa de la ignorancia que los domina, dice. Claro, la ignorancia ¿de qué? De las cosas de Dios, era lo que venía hablando, ¿no? Si no conozco de las cosas de Dios, si solamente traigo la Biblia, la paseo la Biblia, ¿no? La traigo los domingos, la vuelvo a dejar en su lugar, ahora cuando llego al mediodía, y la tomo el domingo que viene en la mañana para traerla, no voy a la palabra. Mire, la Biblia hay que gastarla, ¿no? Uno ve, de repente usted no quiere decir que venga con la más viejita al culto, pero si uno la Biblia que usa todos los días tiene que estar media gastada, media deshojada ya, ¿no? Entonces, a donde se nota el paso de los años, de que uno la abre, la ojea, va, viene, marca, ¿no? Entonces, uno está yendo a la palabra, pero si uno no se satura de la palabra, es muy difícil alinearse con Dios. Porque entonces uno ve cuando la gente está en esta condición, es las personas que dicen, yo creo, ¿no? Yo pienso, tratan de establecer o imponer su pensamiento, su criterio, sus deseos sobre la voluntad de Dios. Entonces es fácil, no tienen palabra dentro de ellos y quieren tratar de imponer, ¿no es cierto?, lo que le parece, lo que le piace sobre la voluntad de Dios. Pero cuando la persona se satura de la palabra de Dios, va a decir algo, siempre va a decir, la Biblia dice. Esa es la madurez. La Biblia dice. De repente me está costando, pero la Biblia dice que tenemos que hacer tal cosa. La Biblia dice que tenemos que hacer tal otra. Porque entonces entramos, es ahí cuando llegamos a pensar como piensa Dios. Es ahí cuando podemos entender que los pensamientos, los planes de Dios para con nosotros son buenos. Cuando uno no va permanentemente a la palabra, puede llegar a creer que lo que Dios está pidiendo de nosotros es inadecuado. Algunos dicen, sí, pero eso dijo Dios hace 2000 años, ¿no? Ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy la gente vive diferente y hay otros criterios. Es cuando la gente no está saturada de la palabra y solo usa la palabra como un argumento, pero no como un fundamento. La palabra tiene que ser el fundamento de nuestra fe, sobre la cual estamos arraigados, cimentados, ¿no? Y a donde el ancla segura está ahí para poder permanecer en los caminos del Señor a pesar de las tormentas y de las circunstancias. Dice entonces que no hay que andar en esas vanidades, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. El corazón se endurece, ¿no es cierto? Se cauteriza, podríamos también decir. Cuando uno ya se vuelve insensible a las cosas que Dios quiere que seamos sensibles, es porque justamente nuestro corazón está en un proceso gradual de endurecimiento. ¿Y eso puede cambiar? Claro que sí. Si uno va a la presencia del Señor, si uno, ¿no es cierto?, disfruta de la comunión con Dios, podremos ser cambiados y renovados. ¿Y será para bien de quién? Para bien de cada uno de nosotros. Porque, claro, va a beneficiar a tu familia y va a beneficiar a la iglesia y al reino va a haber un testimonio mejor. Pero el que primero cosecha los beneficios seremos cada uno de nosotros. Porque Dios no va a dejar de ser Dios porque nosotros no hagamos su voluntad.
a pesar de que no hagamos su voluntad, Él va a seguir siendo Dios. Dice, más vosotros, me salté un versículo parece, ¿no? Dice el 19, me salté. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, aquellos que se endurecieron y demás, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El peligro de la persona que juega con la palabra, juega a la religión, ¿no es cierto? Uno puede jugar a la religión. Uno puede decir, bueno, yo soy hijo de creyente, o mi abuelito fue el que fundó la iglesia, o no sé qué historia. Pero el problema es el día a día, ¿no? Porque esto no es por herencia. No hay hijos por herencia en el reino. Solamente tiene hijos Dios, no tiene nieto, ni tiene bisnieto Dios. No solamente tiene hijos y cada hijo tiene que vivir, comportarse, actuar, interactuar como Él espera. Y cuando habla en el 19, habla de los riesgos, ¿no es cierto?, que han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. Y no se hacían de cometer toda clase de acto indecente. Es como el tobogán, cuando decimos, cuando se tira el tobogán, nadie puede parar en el medio, ¿vio? Todavía, algunas plazas todavía queda algún tobogán. Entonces, una vez que usted se largó, bueno, ya cualquier cosa puede llegar a ser. Pero si uno no deja que la presión, la tentación nos convenza de que tenemos que arrojarnos, no vamos a tener esos problemas. Pero hace la reflexión Pablo, hablándole a los efesios, y dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿no? Deja claro que no aprendieron, no les fue enseñado de Cristo de esta manera, fue enseñado de otra manera. Usted y yo también fuimos enseñados de otra manera. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Quiere decir que hay un fundamento. Si hemos recibido al Señor como el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces nuestra vida tiene que ser radicalmente diferente. No podemos estar en las prácticas, en los hábitos anteriores. Por eso nos demanda en los versículos siguientes a quitar todo lo que había de la vieja vida. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la Escritura, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Era lo que decíamos antes. Si esto está renovado, no hay problema. Viviremos, ¿no es cierto?, de acuerdo al consejo, de acuerdo a la palabra de Dios, y haremos lo bueno en la presencia de Dios. Será bien visto por los hombres, será bien visto por la familia, será bien visto por la iglesia, pero sobre todo sobre Dios, que es el que está permanentemente evaluando, juzgando nuestra actitud, y porque en base a eso vamos a ser premiados o no. ¿No? Llegará un momento que nos encontraremos con el Señor y dice que todas nuestras acciones, todas nuestras obras serán probadas por fuego. Quiere decir que esas que no son buenas no tienen capacidad de resistir el fuego de la prueba del Señor sobre ellos. Dice que nos despojemos, ¿no es cierto?, de todas estas cosas y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para hacer eso, Pablo magistralmente los guía a que hay cosas que no pueden cohabitar, no pueden permanecer, no pueden ser parte de la práctica diaria de cada uno de nosotros, porque de lo contrario no daremos el testimonio adecuado y eso nos descalificará en la presencia de Dios. Dice, por lo cual, versículo 25 todavía, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira es lo más sutil y peligroso en la vida de los cristianos, de cualquier persona, pero en la vida de los cristianos, porque es el espíritu del diablo, el espíritu de Luzbel, el espíritu de la rebelión empezó con una mentira. Allá a donde toda la santidad, aquel que había sido separado para llevar a la adoración de todos los ángeles, él empezó con una mentira a crear una rebelión en medio, ¿no es cierto?, de la adoración celestial. Por eso es tan intolerante Dios con la mentira, ¿no? Y lo podemos ver a través de todo el registro bíblico,
pero a veces los cristianos caen en el error de pensar, bueno, algunos hablan de mentiras blancas, ¿no? Algunos hablan de mentirita, esto, mire, mentira es mentira, no importa para qué se utilice, no es aceptado por Dios y nos separa de la comunión no solamente con Dios, en cualquier ámbito, ¿no? En el hogar, si uno de los dos esposos miente, será tolerado una vez, 2, 3, un año, algún tiempo, pero vemos que la mayoría de los matrimonios que se quiebran se quiebran producto de la mentira, ¿no? Después terminarán haciendo otras cosas, claro, pero todo empieza con la mentira. No se puede vivir 10, 20, 30, 50, 60 años juntos con alguien que miente. Es imposible, porque destruye toda esperanza y no permite edificar, ¿no es cierto?, la confianza necesaria. Lo mismo que es en el matrimonio, es en cualquier grupo humano. Usted puede tener un amigo, aquellos amigos que eran de la infancia, con los cuales íbamos al colegio juntos y demás, pero si esa persona persiste en mentir, o usted persiste en mentir, sin lugar a duda la amistad se perderá. Entonces la mentira es algo muy dañino, es un veneno muy sutil, que medio dulce, ¿vio? Parece que es medio dulce y la gente quiere volverlo a probar, pero finalmente eso trae destrucción, trae muerte, afecta los mejores grupos humanos y hasta puede afectar las congregaciones, la mentira. Entonces dice, la palabra demanda, ¿no es cierto?, desechando, está diciendo, dejando de mentir, quiere decir, ¿no? Hablar con la verdad es lo que la palabra nos demanda, dice, porque somos miembros unos los otros. Es una falta de respeto cuando nos mentimos. Es pensar que el otro es un ignorante, pensar que el otro es un tonto cuando usted le miente a otro. No podemos mentirle a los demás, porque si honramos a los demás, no le podemos mentir, no podemos cambiarle la información de lo que estamos diciendo. Así que hay que caminar en verdad. Parte del cinturón de que habla más adelante, ¿no es cierto?, en Efesios, para vivir en victoria es el cinturón de la verdad. Eso es fundamental en la vida de una persona. Tiene un precio, claro. Por decir la verdad, lo pueden echar del trabajo. No quiere decir que usted, porque es una persona veraz, claro, en medio de un ambiente de mentira, el que dice la verdad puede quedar afuera del círculo. Pero ¿con quién queremos quedar bien? Con el círculo, con el gerente, porque hay gerentes que te van a presionar para que mientas. Si usted trabajó en grandes empresas, usted sabe que hay gerentes encargados de área y demás, que ellos manejan muy bien, con sutileza, áreas a donde le están robando a la empresa y quiere que todos los que están bajo de él roben juntos. Bueno, usted tiene que tomar una decisión y decir la verdad le puede costar que mañana no tenga empleo. Pero, ¿qué prefiere? ¿Seguir teniendo un empleo por un tiempo o prefiere quedar bien con Dios? Quiere decir que la gente veraz siempre será alguien requerido en muchos lugares. Las empresas valoran mucho. Mire, hay gente que por mentir tiene que dejar posiciones, en otros países, acá no, pero en otros países alguien que miente tiene que dejar el gobierno, tiene que dejar su función de gobierno. Alguien que miente, no sé si una empresa japonesa de auto, por haber mentido, el gerente tuvo que renunciar, ¿no? Por haber mentido en cuanto a la calidad del tema del humo de los autos, de la contaminación, habían engañado en cuanto a eso y era el máximo gerente de la empresa, tuvo que renunciar. Todavía la mentira es un problema, aún en las empresas sanas, así que dice que no tenemos que mentir. Sigue diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, no dice que usted y yo no nos molesta nada. No está diciendo que somos de jeve, de plástico, que todo nos cae bien, que no nos damos cuenta, nos da bien que hagan las cosas de una manera o de otra. No, si alguien hace algo mal, a usted le va a afectar, a mí me va a afectar, ¿no? Algunos pretenden que porque uno es cristiano tolera todo. No, usted puede hasta molestarse por algo, pero sin llegar al problema de pecar. Son dos cosas diferentes. Usted se imagina, usted lo ponen de gerente de un área
Y a usted, bueno, como soy cristiano, que los empleados hagan lo que quieran, porque yo soy cristiano y no le puedo decir nada. Sería una inmadurez. ¿A quién lo van a echar? A usted, ¿no? Porque usted está ahí para poner orden, usted está ahí, no está ahí para tolerar todo, que uno llega tarde, el otro no termina los trabajos y demás. Usted está ahí para hacer cumplir la norma, pero tiene que hacer todo eso y se puede que se moleste con alguien que hace las cosas mal, pero sin pecar. Ese es el límite, ¿no? Porque mi Señor Jesucristo no se sintió cómodo cuando llegó al templo y estos caraduras usaban el templo como un mercado. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿y qué hizo? Agarró un trenzadito y lo sacó a todo corriendo, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que después estaba enojado, con bronca, con ellos. Simplemente eso estaba mal y había que sacarlo en ese momento. Entonces, uno va a tener, hay cosas que nos van a molestar. Si su hijo viene con toda la libreta, bueno, ya no va a ser así, con colores rojos y demás, cambia la calificación ahora, ¿no? Para disfrazar un poco la historia. Entonces, pero usted no se pone contento que su hijo le traiga toda la libreta en rojo, ¿no? No, y todavía festejemos, hijo, porque no, tu libreta está muy colorida. No, usted va a tomar alguna decisión, pero no quiere decir que mañana es ese momento. Usted dice, esto está mal, hay que corregirlo, dame el celular, ¿no? Volverá a tus manos cuando estudies, ¿no? Chau WhatsApp, chau Internet, ahora vas a estudiar, se acabó la historia, ¿no? Y listo, toma la decisión y eso no quiere decir que a usted le tiene que dar una úlcera, no, o algo por el estilo. En todos los aspectos de la vida hay que tomar decisiones y entender que hay cosas que están mal y están mal. En la iglesia es lo mismo, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Por qué dice que no hay que airarse? Porque si no le damos lugar ¿a quién? Al diablo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El trabajo es honroso. Cualquier tipo de trabajo, trabajo que no tenga que ver con involucrarnos en alguna práctica ilegal, será honroso, ¿no es cierto? Y en la vida, cuando uno tiene muchos años, uno hace de todo, ¿no? Yo puedo estar con ese programa que dice 1000 oficios, ¿vio? Bueno, he hecho en mi vida de todo. Y eso no he trabajado en fundiciones, he hecho de todo en mi trabajo, en mis años de trabajo. Pero eso no degrada, ¿no? Eso no mientras usted lleve algo bien ganado a su hogar, no degrada, no importa lo que hagamos. Barramos la calle, hagamos lo que sea, eso no degrada, pero hay que trabajar, ¿no? Porque es parte de la responsabilidad que tenemos entre andar robando, ¿no es cierto? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aún está hablando que en de lograr algo, no es solamente para uno, no es solamente para la familia, sino también es para compartir. Quiere decir que Dios está viendo la actitud de la persona, ¿no es cierto? Muy bien, está siendo prosperado, está logrando cosas, qué bueno, pero piense que hay otros que también tienen necesidad muy cerca suyo. Sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? No puede seguir habiendo palabra de doble sentido en nosotros. No puede seguir habiendo lisura en nuestra boca. Porque dice, no puede salir agua dulce y amarga de un mismo grifo, de un mismo caño, de una misma fuente. O sale una o sale la otra, porque si no se contamina la fuente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Uno tiene que tener cuidado. Hay una corriente de algunos todavía son medio palomilla y quieren seguir hablando. No, eso no trae gloria a Dios porque te está escuchando otro. ¿Qué dirá tu compañero de trabajo? ¿Qué dirá tu compañero de estudio? ¿Qué dirá la otra persona de que tú hablas de esa manera? Eso tira por tierra el testimonio de Dios y por lo tanto dice, bueno, si los cristianos son así, ¿no? Si los cristianos son así. Entonces uno tiene que vivir de una manera que verdaderamente traigamos gloria y honra al Señor. Porque dice, es interesante, en el versículo 30, habla de que la consecuencia, si hacemos estas cosas que está diciendo que ya no deberíamos hacer. Dice,
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Se sentirá bien el Espíritu Santo dentro de una persona? Aquel Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad, no es solo un espíritu, sino es la tercera persona de la Trinidad, que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, vino y hizo morada en nosotros, somos templo de su presencia. ¿Se podrá sentir bien el Espíritu Santo si robamos? ¿Se podrá sentir bien el Espíritu Santo si decimos lisura? ¿Se podrá sentir bien el Espíritu Santo si hacemos cualquiera de estas cosas que dice que no debemos hacer, que mentimos? Bueno, sin lugar a duda, a Dios no le agrada y el Espíritu Santo no se va a sentir cómodo en nosotros. Y después usted va a sentir un vacío, una frialdad, y muchos dicen, bueno, me siento frío, no sé qué me pasa, esto, lo otro. Es sencillo, has estado humillando al Espíritu Santo y Él no tiene ninguna obligación de quedarse con nosotros. No hay teología que pueda soportar el análisis ese. No puede ser que la persona practique el pecado y el Espíritu Santo se quede con la persona. La persona está en fornicación, está en adulterio, y creer que el Espíritu Santo se queda ahí es ilógico, irracional. No puede ser eso. Dios nunca se quedaría ahí. Entonces, porque somos templo de su presencia. Por eso, cualquiera de estas cosas va a hacer que inmediatamente va a haber un vacío en ti, ¿no? Claro, no hay más nada. Y el riesgo que ese vacío lo llene otro, ¿no? Y ya la cosa va a ser diferente. Dice versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿no? Está aquí en un solo versículo diciendo todo aquello que contamina el ambiente. Lamentablemente uno encuentra familias que crearon el mal hábito de pelear todos los días, de ¿no es cierto?, confrontarse, herirse, lastimarse con dichos de la boca. ¿Sabe? Eso crea mayores consecuencias que el golpe, ¿no? El golpe, claro, crea una consecuencia, no estamos de acuerdo, usted bien lo sabe, pero en una semana el efecto del golpe no se ve más, desaparece el efecto. Lo que producen las palabras es una herida que es difícil de sanar solamente a través de la obra de Dios si se dejan tratar, ¿no? Entonces no permita que eso esté en su hogar, no permita que eso sea parte del círculo a donde normalmente se mueve, ¿no? La amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia y la malicia, ¿no? Termina diciendo el versículo 32, antes sé benigno uno con otro, un trato amable, agradable, bondadoso, compasivo, ¿no es cierto?, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, tengo muchos más versículos, no puedo seguir, ese reloj no me lo permite, tenemos la cena todavía, pero creo que con eso tiene para divertirse hoy, ¿no? Bueno, hoy, mañana, pasado, hasta el domingo que viene, tiene mucho que ver, mucho para trabajar, mucho para corregir, mucho para buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice Proverbio 10:9, el que camina en integridad anda confiado. Todo esto, si uno lo aplica, será un hombre íntegro. El hombre íntegro puede andar confiado. Porque pensemos solamente, muy rápidamente, la persona que miente siempre tiene que estar pensando a quién le mintió, qué le dijo, tiene que tener una buena memoria, ¿no? El problema es cuando la persona es mentirosa y con mala memoria. Se le complica la mano, ¿no? Hemos visto algunos políticos que tenían esos problemas, ¿no? Mentían y se olvidaban lo que habían mentido, entonces todo un lío, ¿no? Entonces un buen mentiroso tiene que tener buena memoria porque tiene que saber qué dijo la última vez, a quién le dijo y por qué le dijo. En vez cuando usted dice no tiene nada que ocultar, no tiene que pensar en nada de todo eso. Usted solamente dice lo que es y no tiene que tener una super memoria para eso, y no es cierto, y anda, como dice acá, anda confiado, dice el autor a los Proverbios. Amén. Muy bien. Entonces, quiere darle palmas al Señor. Tenemos que recuperar la demanda bíblica que sin dejar de congregarnos
vivir el día a día con y para Dios, ¿no? Tenemos que entender que es tan importante estar sentado acá como lo que usted hará los próximos 6 días en el lugar a donde normalmente desenvuelve sus actividades. Porque es ahí a donde la gente podrá creer en nuestro Dios de acuerdo a lo que sucede. Mire, vienen momentos muy difíciles sobre la humanidad, a donde cuando usted mira las noticias mundiales, en Europa, en Estados Unidos y ya en algunos países de Latinoamérica, comienzan a tratar de imponer leyes que quieren condicionar la expresión de nuestra fe. Y eso usted lo puede encontrar en muchos noticieros. Si usted lee entre líneas, va a encontrar que están tratando de impedir muchas cosas de la manifestación abierta de nuestra fe. Leía en algo que está en las Naciones Unidas, tratando de imponer que llevar el hijo a la iglesia es como un acto de violencia contra el niño. Interesante. Esto es aparentemente sabio, ¿no? Pero sabe, nadie podrá impedir que usted y yo vivamos el cristianismo. Ellos podrán cerrar nuestros templos, ellos podrán perseguirnos de la manera que quiera, como en 2000 años hubo tantas maneras de perseguir la fe, pero nadie podrá impedir que vivamos el cristianismo. Y si usted y yo vivimos el cristianismo, no podrán impedir el impacto que produce. Cuando el Imperio Romano perseguía a la iglesia, no había cultos como ahora, nada de todo esto, pero eso de que ellos vivían el cristianismo hasta la muerte, porque eran fieles ahí hasta que se lo entregaban a los leones para que los desgarraran, eran fieles cuando Nerón lo ponía en un poste de su jardín, le tiraba brea y los prendía fuego. En medio de todo eso ellos fueron fieles hasta la muerte. Y eso hizo que el cristianismo creciera tanto que el Imperio Romano tenga que llegar al punto de decir con Constantino que el cristianismo pasaba a ser la religión oficial. Pero eso fue por la fe de aquellos que vivían el cristianismo. No los que iban a un culto nomás, o los que solo decían que eran cristianos porque eran nietos, abuelos de algún abuelo fiel y demás. Entonces, si usted y yo vivimos el cristianismo, vamos a impactar nuestra familia, vamos a impactar nuestra sociedad y nadie podrá impedir que la fe se mantenga sobre la faz de la tierra. Amén. Muy bien, ¿quiere ponerse en pie?